Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, programa de entrevistas de Alaurín Televisión, como ustedes saben, cuyo único propósito es el de entretenerles. En el programa de hoy nos acompaña Antonio Fuentes, director del periódico digital El Aguijón del Guadalhorce, al que vamos a intentar conocer en la noche de hoy un poco más. Antonio Fuentes, muy buenas noches. Buenas noches, don Alejo. Encantado de saludarle. Si nos empezamos a tratar de usted... Igualmente, yo prefiero el cerca. El tuteo, además, ¿no? De cerca, ¿no? Claro, te lo agradezco, muchas gracias. Es verdad que eres un personaje, y es lo primero que me gustaría destacar, un personaje de muchas caras, y lo digo evidentemente en el mejor sentido de la palabra. ¿Eso significa que has hecho muchas cosas en la vida? Pues sí, la verdad es que podemos decir que mi personalidad es poliédrica, en el sentido de que por avatares de la vida he tenido que hacer muchas cosas. He empezado, yo soy de los que empiezan desde abajo, por mis orígenes humildes, y he tenido que servir, empecé sirviendo, y he evolucionado en mi trabajo, y al final siempre acabo sirviendo de alguna manera a la comunidad, sirviendo a un artista, sirviendo siempre. Mi función es esa en la vida. Eres una persona con un lado docente, evidentemente, porque eres profesor o maestro, un lado político, un lado vecinal, un lado cultural, un lado periodístico. ¿De cuál de ellos te sientes más orgulloso? ¿Cuál de ellos te ha aportado más? Hombre, digamos que el que me ha dado de comer ha sido el docente, y es al que he dedicado mi vida fundamentalmente. Yo ya me jubilé hace poco, después de 35 años de servicio a la comunidad educativa. Entonces ese es, digamos, el fundamental, el eje fundamental de mi vida. Después, pues he tenido a lo largo de ese trayecto, pues he tenido otras dedicaciones que han sido como aficiones, si quieres, ¿no? Entre ellas la parte política, que también desde una edad joven también estuve en política, y después he estado en la cuestión cultural también, siempre me ha atraído mucho, de manera que cuando yo, porque tengo que decir que siempre he alternado trabajo y estudio, por aquello de que yo siempre, para poder estudiar, he tenido que trabajar. Estamos hablando de los años, yo nací en el 52, con 10 años mi padre, que pensó, yo que soy de un pueblo de Extremadura, Llerena, un pueblo de 6.000 habitantes, y dicen, este niño, mi padre es un jornalero, este niño que es listo, porque me acuerdo que me mandaba mi madre a hacer los mandados, que se llama, y entonces, como era, no pagaba al contado, sino que se pagaba a final de mes, pues me iban dejando, y a lo mejor podía estar una hora esperando que me tocara a mí el turno. Me ponían a moler café, la señora de la tienda, y al cabo de una hora, pues de memoria, empezaba un cuarto de esto, medio kilo de aquello, etcétera, etcétera, hasta 20, ¿no? Entonces yo he tenido fama de que era inteligente o listo, y mi padre eso apostó por eso, ¿no? Y dijo, este chico hay que sacarlo fuera. ¿Y qué se le ocurrió? Pues se enteró de que hacía falta en el sindicato de aquellos tiempos, hacía falta un niño para los recados, y entonces pues yo terminaba la escuela a las 5 de la tarde y me iba allí al sindicato, y allí empecé a escribir a máquina, hacía recados, mandados, y estando allí, pues desde los 10 hasta los 12 años y medio, fue cuando me surgió la posibilidad de irme a trabajar también a un colegio residencia internado privado, en el que hacía falta un niño también para la portería y el teléfono y tal. Y ahí empecé, y claro, el director también de alguna forma se apiadó de mí y dijo, bueno, porque yo realmente sueldo no tenía, sino que allí a ver qué. Y me puso, dijo, bueno, tú vas a alternar los estudios con el trabajo, y empecé a hacer bachiller. Sacaba muy buenas notas, entonces ya vinieron becas, vinieron cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí fui ascendiendo hasta que a los 16 años yo ya era el secretario particular del director, y iba con él a Badajoz, porque era un centro autorizado, digamos,
para hacer matrículas y todas esas historias. Entonces toda la burocracia fui aprendiendo y eso después me sirvió para cuando ya más adelante salí a estudiar fuera, a estudiar magisterio a la capital. Entonces también en esa línea de trabajo-estudio, pues también me busqué un trabajito de secretario de estudio de la residencia donde me quedaba, encargado de todo el tema de matrículas y de historias, y bueno, y ahí simultaneaba los estudios, simultaneaba ese trabajo y luego la afición que siempre me ha gustado, que era el tema del teatro, de la poesía, y ahí dirigía yo un grupo de teatro poético, y ahí fue donde empecé con ese tema. Una persona hecha a sí misma, por lo que cuentas. Sí, lo que pasa es que yo, digamos que cuando estaba en pleno apogeo de la adolescencia, porque yo he sido un niño que he tenido que empezar a dejar de ser niño a una edad muy pronta, ¿no? Y mi adolescencia fue muy dura, porque yo lo digo así de pasada y suena muy bien, pero el director le encantaba, en los fines de semana, pues me decía: Antoñito, vamos a eso, vamos a escribir esto, vamos a escribir. Y yo allí esperando escribir y prácticamente tenía, las amistades eran pocas, ¿no? Y cuando yo llegaba a mi casa, porque tengo que decir que yo salía de mi casa cuando en esta estancia, en este colegio de Llerena, yo salía de mi casa por la mañana, desayunaba, comía, cenaba y me iba a mi casa a dormir. Entonces, llegaba un momento en que cuando tú estás en clase y todos salen al recreo y tú en lugar del recreo te tienes que ir a la portería y al teléfono y a atender otras historias, pues yo algunas veces me he sentido un niño desgraciado, en el sentido de que pero después con el tiempo le di la vuelta a la tortilla y me sentí una persona que estaba muy orgullosa de que lo que yo había conseguido, lo había conseguido gracias a mi trabajo. ¿Comprendiste que ese sacrificio de tu infancia y de tu niñez a lo mejor te ha servido para tu edad adulta? Sí, me ha curtido bastante, Luego, ya cuando en la etapa esta de estudiante, digamos, termino los estudios y tuve la oportunidad de venirme a Málaga, que fue donde yo conocí Málaga por primera vez. Estamos hablando del año 75, o sea, hace tiempo ya, al Colegio Guadaljaire, que se estrenaba, porque el director de todo ese complejo era el director del colegio, esta residencia, que lo habían trasladado, le habían ofrecido ese puesto aquí, y a un grupo de gente de allí de la tierra, pues nos trajo. Y entonces ahí pues descubrí Málaga. Estuve solo un año porque luego ya tuve que irme a hacer la mili. Y entonces volví otra vez, la mili la hice en Córdoba, en Cerro Muriano, pero luego me dieron el destino en Badajoz, en el gobierno militar, porque era alto y tal y cual, ¿no? Y entonces volví a quedarme en el colegio, residencia, en una residencia de estudiantes, en Juan 23, y allí pues hice funciones de secretario de estudio, cogí la intendencia también, yo nunca la había hecho, pero yo siempre he sido una persona que no he dicho que no, venga. O sea, toda la planificación de la comida de la residencia. Echado para adelante, que se dice. Sí, echado para adelante. Y dirigir el grupo ese de teatro poético. Y, en fin, en plan creación y tal. O sea que bueno, y luego ya cuando yo, mientras estoy haciendo eso, la mili y tal, estoy también preparando las oposiciones. Apruebo las oposiciones y ya los primeros años son provisionales. Tú, en aquellos tiempos, bueno, y ahora también, no puedes elegir destino, sino un poco, bueno, destino provisional, puede estar un año, 2 años. Y yo había sacado buena posición en la oposición y entonces estuve 2 años en mi pueblo, en Llerena. Y de esos 2 años, pues, por avatares del destino, tenía amigos y tal, y me ofrecieron ir en las listas del Partido Socialista, de aquellos tiempos, cuando era Partido Socialista. ¿Esos años, 70 y? Estamos en las primeras elecciones, 79. Las del 79. Y allí estuve, pero claro, estuve 6 meses. ¿Pero tú habías tenido antes inquietudes políticas, culturales? Ya has contado que sí. No, inquietudes siempre he tenido. Entonces para mí la política, yo me dije, vamos a ver, yo voy a estar aquí 1 o 2 años
de maestro en mi pueblo. Pues daba clase lo que era el diurno en mi pueblo. Luego daba clase nocturno también para que sacarse el certificado de escolaridad que se llamaba en aquellos tiempos. Ahora lo que es más o menos el graduado. Entonces he sido como muy dinámico, muy activo. Y me ofrecieron esta posibilidad. Digo, bueno, esto también es un servicio a la comunidad. Y como me ha gustado siempre apuntarme a un bombardeo, pues allá que me lancé. Iba de número 3, sacamos 5, minoría, y entonces, bueno, pues ahí también me metí en la Delegación de Cultura y también ahí viví intensamente, pues era un poco el portavoz también del grupo, por aquellos años que uno tiene la lengua muy suelta y las ideas están así a flor de pie, el idealismo, entonces eso sirvió para que los poderes fácticos, bueno, yo me enfrentaba a ellos y tuve alguna que otra historia con eso. Entonces, bueno, pues me surgió que ya me tenían que trasladar al Almendralejo, a otro pueblo. Y yo tenía opción a seguir como político, tenía opción. Pero, no sé, me lo pensé, pues la verdad es que mi destino estaba más o menos para la Diputación. Todavía no existía la Junta de Extremadura ni nada, pero sí la Diputación Provincial, diputado. Pero a mí siempre me ha pasado una cosa, yo no he tenido ambición nunca en las cosas. Entonces, para ser un buen político, pienso que una de las cosas que tienes que hacer es tener una mínima ambición. Entonces yo no he tenido apego a esas cosas. Y resulta que había uno que se quedó fuera, el que iba sexto, que se tenía muchas ganas y se quedó como con muchas ganas porque además era el representante sindical de UGT, del pueblo. Y yo aproveché y dije, mira, yo me lo estoy planteando, en lugar de pedir comisión de servicio, me voy para Almendralejo. No, tal y cual, mira que sí. Tampoco insistieron mucho, ciertamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dieron un voto de gracia, toda esa historia. Tuve algún enfrentamiento con un concejal de los que estaban en el gobierno por unas historias de cultura que yo quería que la revista de festejo que se hacía siempre en el pueblo, pero como yo llevaba ese tema, resulta que era un monopolio y se me ocurrió decir, ¿qué presupuesto tienes para esto que yo quiero hacer? Quiero introducir 50% de texto y 50% de publicidad. ¿Qué porcentaje, qué presupuesto me das? Tanto. Me voy a otro sitio, a otro pueblo, y había una diferencia de 50.000 pesetas de aquellos tiempos. Se lo dije al alcalde y dice, lo que tú hagas bien hecho está. Vuelvo a la imprenta y le digo, mira, pasa esto, rebájame algo. Yo mirando por el dinero público. Ni una peseta, digo, bueno, pues entonces este año la revista se va a hacer en otro lado. Y aquello, como había un concejal que llevaba la gerencia de esa imprenta, pues aquello hasta el punto de que hubo un enfrentamiento, pero prácticamente llegamos a las manos en el ayuntamiento. Sí. Luego le echaron la bronca a él, claro. Tuve que pedir disculpas. ¿Ya por aquel entonces había intereses ocultos en la política? Sí, bueno, yo creo que eso lo seguirá habiendo siempre. ¿Has tenido algún problema? Porque has dicho que por expresar tus ideas en aquella época, ¿has tenido algún problema con las autoridades? No, yo problemas así. Simplemente en mi pueblo, por ejemplo, yo estoy convencido que si yo hubiera seguido en Llerena, yo hubiera seguido, creo que siendo socialista, del Partido Socialista, porque toda mi gente son de izquierda, por aquello de la herencia familiar, que si mi abuelo lo mataron en la guerra, que si mi tío, que si tal y cual, ¿no? Entonces, yo rompí las cadenas, no sé, en el año 2000 o por ahí, se me ocurrió votar al PP. Pero ¿sabes por qué? Porque yo veía que los nacionalistas estaban aprovechándose, era cuando Aznar tenía minoría, estaba gobernando en minoría, con el apoyo de los catalanes y los vascos. Y entonces yo decía, pero bueno, esto como es, están sacándole de todo. Y entonces yo digo, la próxima voto, aunque sea a la derecha, voto a Aznar para que no tenga que tener esta dependencia. Luego nos llevó a la guerra de Irak, pero bueno. Entonces, cuando yo comuniqué a mis hermanos
que había votado al PP se llevaron las manos a la cabeza. Entonces, en mi pueblo, los socialistas, digamos que son, bueno, de hecho, el que iba compañero conmigo en Llerena, en aquellos tiempos, después llegó a eurodiputado, ¿entiendes? Senador, eurodiputado. El alcalde de hoy es presidente de la Diputación. Estamos hablando de un pueblo de 6.000 habitantes. Lo que pasa es que mi pueblo es un pueblo muy especial. Son 6.000 habitantes, pero es ciudad, conjunto histórico, artístico y tiene todos los servicios que pueda tener una ciudad. Tiene de todo. Entonces, el presidente, ya te digo, de la Diputación, Valentín Cortés, es del Partido Socialista. Entonces, yo hubiera continuado allí, porque allí el PSOE funciona de otra manera. Ahora, vengo aquí a esta tierra y entonces entro un poco en contacto con lo que es el socialismo de Cártama, el de Coín, el de Alaurín, y a mí se me caen los palos del sombrajo. Digo, esto no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que yo de entrada veía como personas como muy poco preparadas, o sea, personas con muy poca formación, no solo ya formación cultural, sino las formas de actuar, las formas de... Yo me acuerdo una vez cuando en una asociación de vecinos, que yo también, porque al vivir en Cártama, yo tengo una casa, yo vivo en Coín, pero tengo una casa en Cártama en la que he vivido 20 y tantos años, también en el campo. Entonces, un grupo de vecinos se llegaron diciendo que cerca nos iban a hacer o poner una planta hormigonera. Y entonces, pues a ver si reuníamos firmas, y yo les dije, vamos a hacer una asociación. Hicimos una asociación y claro, el que tiene la idea, tu presidente. Y entonces, bueno, pues ahí, a partir de ahí, tuve como más conocimiento de... Y me acuerdo que hice un escrito al Ayuntamiento de Cártama y el concejal de urbanismo de turno, que no quiero nombrarlo, le presento el papel donde era el escrito que solicitábamos, le echa un vistazo y dice, oh, esto tiene muchas letras, ya lo leeré, y lo dejo así. Entonces a mí aquello me impactó, digo, pero bueno, ¿qué personas están? Y luego, bueno, luego si quieres analizamos más a fondo lo que son los conceptos que yo... Dejaste una incipiente carrera política, ¿podrías haber hecho una carrera política más o menos larga por la docencia? Yo pienso que a mí me tiró más la docencia y luego me di cuenta de que yo ambición política no tenía. Es decir, no me gusta. A mí me gustaban aquellos tiempos en que los concejales, pues casi no, lo hacíamos por amor al arte. O sea, yo cuando me fui de la política es cuando empezaron ya a cobrar, cuando empezaron a tener alguna historia. Yo nunca, en los tiempos que he estado, nunca cobré de la política, ¿no? Entonces, yo el concepto que tengo del político es de servidor público, servidor del bien común. Entonces, en ese sentido es como a mí me ilusionó. Pero luego yo empecé a ver que hay muchas historias a tener en cuenta, que tienes que amordazarte, entonces, a mí la disciplina de partido es lo que peor llevo. Entonces, eso me lo planteé, digo, mi libertad o ser uno más de una maquinaria, con un engranaje y que si toca andar para allá hay que andar para allá y si toca decir esto hay que decir esto. A mí eso la verdad es que me cuesta, eso es un poco... ¿Y en 35 años en la docencia, te ha decepcionado, te ha gustado, No, yo la verdad es que he tenido muchos momentos de satisfacción. Mira, yo por ejemplo, cuando estuve, los 2 años que yo estuve en mi pueblo, estuve en primero de primaria, porque eres nuevo y la directora toma lo que no quiere nadie, a primero. Y al año siguiente dije yo, pues yo primero otra vez. Porque claro, uno sale, pero no está preparado. El maestro realmente cuando se hace es sobre el terreno, en la guerra, en la batalla. Y entonces, bueno, pues yo digo, pues me voy a especializar. Y me puse en contacto con otro que tenía ya más experiencia y tal. Y entonces, bueno, al paso de
como 14 o 15 años, estoy yo en mi pueblo un día, había estado solo un año con un grupo y otro año con otro, después me fui, desaparecí, y al cabo de 14 años estoy en un bar, me tocan así, y me vuelvo y aparecen dos mozos así grandotes, y se quedan mirando y me dice, buenas noches, don Antonio, porque en aquellos tiempos, y bueno, y hasta hace poco, a mí los alumnos cuando se dirigían a mí me decían don Antonio, incluso estando en un instituto en Málaga, a los profesores les llamaban que si Juan Ángel, que si Antonio, que si Pedro y tal, y yo era don Antonio. O sea, no sé por qué, pero es porque los maestros, no sé por qué los niños... El respeto ese tenía el maestro. Sí, sí, es cierto, eso se ha perdido. Eso ha cambiado y se ha perdido por desgracia. Entonces, estos dos personajes se vuelven y me dicen, hola, don Antonio, y digo, hola, dice, pues yo me quedé, me vieron la cara de asombro diciendo, yo no sé quiénes soy, y me dice, ¿no se acuerda usted de nosotros? Digo, pues la verdad es que no. Dice, pues usted ha sido profesor nuestro. Y yo, profesor, digo, pues mira, ¿dónde? En Llerena, dice, sí. Digo, pues en Llerena yo he estado. Y entonces, dice, sí, además jugábamos mucho, dice, nos acordamos cuando usted se ponía tendido en la mesa y jugando con nosotros, y para señalar las partes del cuerpo, los brazos, la cabeza, no sé cuánto, y en fin, muchos juegos, porque a esas edades es jugar. Y yo en ese momento hizo mi mente así como cuando tienes una cámara que está desenfocada, se enfocó, y entonces digo, tú eres José Antonio y tú eres Benjamín. Y entonces ya lo reconocí. Y era uno, que bueno, ¿por qué? Porque son niños porque la verdad es que uno no tiene memoria para recordar. Yo puedo haber tenido 3.000 o 4.000 alumnos a lo largo de mi vida profesional. Entonces, recuerdas a aquellos que son como más, que destacan en algo, ¿no? Y estos dos destacaban cada uno en una de las cosas, ¿no? Entonces, eso es un momento gratificante. Y luego sí que quiero contarte una anécdota, que fue cuando yo llegué por primera vez a Laurín el Grande. Que yo, como había estado en Málaga antes, y a mí me había encantado Málaga, pues yo pedí pueblos cercanos a Málaga. Y entre ellos pedí a Laurín el Grande sin saber qué pueblo era. No tenía ni idea. Simplemente que estaba a unos 20 y tantos o 30 kilómetros de Málaga. Y mi primer destino definitivo, después de 4 años de provisional, fue a Laurín el Grande. Y entonces llego, estaba de director Antonio Rengel, al cual aprecio muchísimo. Además, la muerte de su hijo la he sentido como si fuera, porque ese niño lo veía yo cuando iba a secretaría, porque yo cogí la secretaría del centro, y era un chico tendría 13 o 14 años, José Manuel. Entonces lo he sentido muchísimo, ¿no? Y bueno, estoy ya dando clase al principio, y claro, yo pregunto en clase, le digo a un alumno, a ver, fulanito, enséñame la libreta con los deberes. Y me contesta, pues me has olvidado, me habré dejado en casa. Y yo digo, ¿cómo? O sea, a mí me parecía que estaba hablando en árabe. Y entonces me extrañó muchísimo la forma de hablar del alaurino. Y después me di cuenta, porque yo dije, bueno, esta gente, esto es tan salvaje, la primera idea que uno piensa, una persona que habla así... La primera impresión es que éramos salvajes. Salvaje. Después inmediatamente el oído ya se te hace y te vas acostumbrando. Y claro, yo encima era el profesor de lengua, tenía que darles lengua, y entonces ellos había como un... Y nosotros hablamos así, usted no va a venir aquí a cambiarnos. Digo, bueno, yo lo que sí me gustaría es que durante las clases, pues a la hora de leer y tal, intentáramos un poco acercarnos a lo que es el castellano. Y encima se me ocurre montar lo que llamamos un rincón poético. Ya empezaba yo con estos pinitos aquí también. Y claro, les obligaba a hacer así el chip mental para que intentaran recitar en castellano, no en alaurino. Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo conseguí, me costó, pero lo conseguí. Pero esa anécdota que te he narrado no se me olvida porque digo, bueno, pero ¿dónde he caído yo? ¿Y cómo nace el Aguijón del Guadalhorce? Pues el Aguijón del Guadalhorce nace también dentro de ese espíritu inquieto mío, de
de alguna manera poner o crear una atalaya desde donde, bueno, pues escribir, hacer críticas, criticar un poco lo que pasa. Eso es un poco el objetivo, por eso el nombre suena así, es El Aguijón. Entonces, normalmente... Un poco notario de la actualidad de la comarca, por ejemplo. Bueno, sí, y de vez en cuando, hombre, normalmente no vamos dando aguijonazos a todas horas. De vez en cuando hay algunos momentos en que el aguijón pica bien, ¿no? Y de hecho, pues ahora estamos a punto de pegar un aguijonazo, pero eso ya... Ya lo leeremos, ¿no? Ya lo leeremos y luego ya cuando, si quieres que hagamos un recorrido, porque yo ciertamente estoy como muy ligado, yo me siento más bien ciudadano del Valle del Guadalhorce, porque fíjate que mi casa, en principio, aunque yo trabajaba en Alaurín, pero yo tenía una casa que compramos junto con 3 compañeros de mi tierra, profesores también, en Cártama, en el campo. Entonces, viviendo en Cártama, trabajando en Alaurín. Después, a continuación... Casado con una coína. Después, a continuación, me trasladé de Alaurín a Coín. Y allí conocí a mi mujer. Y entonces, casado con una coína. Entonces, mis relaciones están en ese triángulo, en un triángulo amoroso, en el que, bueno, pues Cártama es una historia, Alaurín es otra y Coín es otra. Analízame la situación política de cada uno de esos 3 municipios. Por ejemplo, Coín. Por ejemplo, Coín. Pues mira, Coín... que ha pasado una yo conocí la época dorada de Coín, cuando Coín era digamos, el motor cultural, ambiental, en los años 80, 90. Nosotros, donde había fiestas y donde había marcha, era en Coín. Alaurín estaba ahí en un segundo plano. Bueno, y Cártama nunca ha pintado nada. En cosas culturales, nada. Entonces, después Coín, bueno, pues gobiernos socialistas, gobiernos andalucistas, cometieron un error, bajo mi punto de vista, es que había un buen alcalde, un alcalde eficaz, que era Osorio, era Rodríguez Osorio, y entonces pues se aliaron todos, absolutamente todos, es decir, PP, PSOE, Izquierda Unida y un grupo independiente contra Osorio, que iba por el Partido Andalucista. Entonces Osorio ganó las elecciones, pero montaron un lío con las historias del Llano del Nacimiento, si querían hacer unas edificaciones, que si un campo de golf, que si no sé cuánto, y entonces eso lo explotaron muy bien, la izquierda sabe muy bien mover esas historias, y entonces, bueno, pues como no ganó por mayoría, pues hicieron todos una entente, que creo que hicieron como un pacto antes de las elecciones, y lo quitaron. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Pues quitaron a Osorio, que era un alcalde que había hecho muchas cosas. Lo que pasa es que la gente le decían que si era el alcalde de Las Fuentes. Le decían, el tonto de Las Fuentes, no hace más que hacer fuentes. Oye, pero mira, unos fuentes. Luego el otro que pasó, el tonto de las estatuas. Entonces, digamos que a Osorio lo sucede un alcalde socialista, en minoría. Clavijo, ¿no? El señor Gabriel Clavijo, que en gloria esté, y es lo más perjudicial y pernicioso que ha podido pasarle a Coín, con un alcalde que después, a la siguiente legislatura, Osorio salió del Partido Andalucista. En esa legislatura, cuando ya dejó de... cuando pasó a la oposición, hubo ahí una revuelta, no sé si lo echaron o se fue, total, que dejó, y el Partido Andalucista lo cogió otras personas. Bueno, pues a las siguientes elecciones, Clavijo le faltaba un par de concejales, y el propio Partido Andalucista, que sacó 3, cuando Osorio había sacado siempre mayoría absoluta, pues entonces apoyó a Clavijo. Y entonces ahí ya en la segunda legislatura fue cuando a Clavijo se le vio el plumero, y fue cuando empezó a intentar hacer cosas
grandilocuentes, hacer estatuas. Hay una rotonda que le tengo un asco yo a la rotonda, que es la rotonda de la Pajarita, que es en un sitio que no es un sitio de rotonda, ha hecho una rotonda, ha quitado visibilidad y ha puesto una pajarita enorme, grande, con un hombre así chiquitito, y bueno, cosas de esas, y que iba a hacer un museo. ¿Y económicamente se recuperará? ¿Lo está haciendo bien? Bueno, 27 millones de euros dejó de deuda el Clavijo. Cuando entró no había ni para pagar la luz. Cuando entró el señor Fernández Tapia, bueno, sabido es que no tenían ni para pagar ni la luz, ni el teléfono, y mucho menos a los trabajadores, gracias a la Diputación que estuvo ahí dando. Entonces, la situación actual, bueno, pues Clavijo se ha quitado del medio en plena, o sea, no ha sido capaz de terminar su legislatura. Él se ha ido a su pueblo donde trabaja, que por cierto se ha ido con una rémora para el pueblo Pizarra, que como ha sido alcalde en Coín, pues tiene que pagar el pueblo de Pizarra, los pobres, sin comerlo ni beberlo, tiene que pagarle un plus o un complemento de 600 euros todos los meses, por aquello de que él ha sido alcalde, aunque no haya sido en Pizarra, en otro lado. Entonces se ha quitado del medio. Y Fernando, para mí, lo está haciendo bien en el sentido de que está saneando el ayuntamiento. Está poniendo a prueba toda la imaginación y tal, ¿no? Lo que yo veo es que dentro ya del propio partido, según me llegan a mi noticia, parece que hay un poco de soledad. Están digamos que el equipo de gobierno y los trabajadores de confianza, que son lógicamente, pero luego están el resto de militantes. Y entonces ahí parece que eso no lo ha cuidado mucho y hay mucho descontento. ¿Y en Cártama? Que es el feudo socialista por excelencia de la provincia de Málaga. En Cártama, bueno, Cártama, la historia muy breve, la historia de Cártama ha sido siempre de izquierda, excepto un año y medio que gobernó el PP por una coalición de 3. Entonces, salvo eso, todo el tiempo, y lo inició Escalona, es un ex cura que se salió, dejó los votos, se casó con una medio militante de su partido, del Partido Comunista o no sé cuánto. Escalona era una persona muy fuerte, muy potente, porque claro, acostumbrado a usar el púlpito, pues entonces él se mueve muy bien a la hora del charlataneo de feria, que es un poco lo que hace él. Y bueno, después viene un gobierno de Izquierda Unida y del PSOE, después ya viene el PSOE en minoría. Bien, la realidad es que actualmente tenemos un alcalde socialista que ha sacado, cuando todo estaba a favor del PP, ha sido capaz de sacar 10 concejales, de 11 que está la mayoría, de 11 ha sacado 10 concejales, y entonces está gobernando con el apoyo de Escalona, que prometió en su campaña electoral, y además eso está documentado y las hemerotecas están en los YouTube, que nunca iba a pactar con el PSOE, echaba pestes de ellos. Pues le faltó tiempo para correr, porque quizás un pacto de Izquierda Unida, que sacó también un concejal, con el PSOE hubiera sido más natural. Igual que pasa con la Junta de Andalucía. Se metió él primero. Y ahora está... ¿Las cosas de la política? ¿Las cosas de la política? Sí, la política hace extraños compañeros de cama, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues el PP sacó, sí es verdad que subió a 9, pero el alcalde que ganó las elecciones en Cártama no es el alcalde que está gobernando ahora, sino que tenemos un alcalde digital, es decir, es tipo Susana Díaz. Gana las elecciones Griñán, la deja ella, por las historias que ya sabemos. Aquí en Cártama parece que había un pacto, Garrido, que era el que iba de número 1, se fue a la Diputación y el otro pasó a la alcaldía. Entonces, claro, el único pueblo de más de 20.000 habitantes en toda la provincia de Málaga es Cártama, donde ondea la bandera del PSOE. Y eso, claro, es como la niña mimada del PSOE de Cártama. Y eso ha servido para que Gallardo pues haya ido subiendo para arriba
con unas consideraciones. Y quiero decir que aquí el gran problema que hay es que el Partido Popular necesita una renovación, porque la candidata Leonor García Juli, que es diputada también, pues se ha presentado ya 4 veces y bueno, aunque en las anteriores elecciones consiguió un buen resultado, pero había metido gente que tenía gran tirón. Yo estoy convencido, y además con viento a favor. Yo estoy convencido de que en las próximas elecciones, como no haya un candidato de gran tirón, el Partido Popular no va a conseguir gobernar nunca en Cártama. ¿Y Alaurín el Grande, que está viviendo una situación especial este año? Vamos a ver, Alaurín el Grande, yo recuerdo también he seguido, porque claro, al vivir por aquí siempre me ha gustado seguir la actualidad, los tiempos del Pirolo, ¿de acuerdo? Los tiempos en que el Pirolo fue primero como independiente, luego fue captado por el PP, aquello generó el que Juan Martín, porque lo captaron y lo pusieron de número 1, y Juan Martín salió rebotado, montó un partido independiente, no me acuerdo cómo era, CSD o no me acuerdo. El tema es que apoyó al PSOE, Juan Martín, desde ese grupo independiente apoyó al PSOE un tiempo, después a continuación hubo ya unas negociaciones con el PP y tal, montaron la moción de censura y Juan Martín, como condición, lógicamente el líder natural del PP de Alaurín no era el Pirolo, era Juan Martín. Y entonces Juan Martín empezó de alcalde. Y claro, imagínate la reacción del PSOE de Alaurín en los plenos. Menos mal que estaban las cámaras que transmitían. Entonces el Conejo, pues Conejo fue un personaje, o es un personaje que en aquella época ya hacía mucho daño a la política alaurina, creaba muchas situaciones encrespaba el ambiente, era donde él mejor se movía, en el escándalo, hasta el punto de que lo tuvieron que expulsar en pleno. Entonces, luego ya, cuando la gente de Alaurín empezó a ver qué era el PP gobernando Alaurín, qué hacía, inmediatamente Juan Martín cogió la mayoría absoluta, un equipazo, que siempre ha tenido un equipazo. Bien es cierto que Juan Martín, algunos sectores lo tachan que es como muy digamos que puño de hierro en guante de seda, ¿no? Es decir, que es una persona, en definitiva, muy exigente, y a mí me parece muy bien. Es decir, Juan Martín busca de sus colaboradores lo que él da, es decir, la excelencia en las cosas, pero así en los trabajadores. Pues yo me he encontrado trabajadores que han sido alumnos míos, bueno, de hecho, hay dos concejalas que han sido antiguas alumnas mías, por ejemplo, María Rosa, la de Cultura, que fue alumna mía aquí en Alaurín, y luego María Jesús, también concejala. Jesús Fernández. María Jesús Fernández fue concejala de medios de comunicación. Exactamente, pero ella la conocí en Coín, porque ella estudió en la escuela hogar, la residencia Virgen de la Fuensanta. Entonces, claro, ellos saben ya qué atenerse. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que con Juan Martín van a tope. Y luego me encontraba alumnos, un tal Jesús, un alumno que lo tenía yo en teatro y tal, que es el jefe de personal del ayuntamiento. Me lo encontré un día y tal. Y dice, es que Juan Martín, que este es así un andaluz muy gracioso, que Juan Martín, es que Juan Martín, te ves, va por la calle y estamos montando a lo mejor lo de la iluminación y te dice, Jesús, esa luz de allí está un poco torcida. Es que hay que tenerlo, dice, es que por mucho que uno quiera, siempre te pilla algo. ¿Tú crees, Antonio, que el alaurino está esperando la vuelta de Juan Martín en noviembre? Vamos a ver, yo voy a decir una cosa. Yo pienso que de momento, un alcalde como Juan Martín, sobre todo por lo que ha demostrado, no es porque yo, hombre, a mí se me ve el plumero, yo hablando de Juan Martín se me cae la baba, yo admiro a Juan Martín, incluso a pesar de todo el caballo de Troya que le metieron, que fue una trampa, esa injusticia que se ha cometido con él de tener que salir al exilio político
por causa de la envidia, de los celos, de toda la trapacería de la política sucia, de lo que no se puede conseguir en las urnas, hay que conseguirlo en los juzgados, de cómo se le creó una bola, toda la parafernalia con la que se detuvo, toda esa historia, luego lo que pedía la Fiscalía, todo eso fue un globo que se ha ido desinflando para quedar en algo tenemos que castigarlo después de lo que hemos montado. Pero yo sigo pensando que un pueblo que ha sido capaz de progresar como ha progresado Alaurín el Grande, y lo comparo con Coín, que Coín antes, yo creo que estaba un poquito más que Alaurín, pues nada, Cártama ni contarte, de cómo se ha quedado atrás, con gobiernos de izquierda. Bueno, pues Alaurín ha pegado un subidón, ha crecido en todos los sentidos. Entonces, primera potencia cultural del Valle del Guadalhorce, indiscutiblemente, por las infraestructuras que tiene y por la actividad cultural que tiene, no solo los premios internacionales de poesía, los relatos, toda esa historia. Es decir, eso, un gobierno que está presidido por un alcalde corrupto, no consigue eso. Entonces, conclusión que yo saco, y creo que lo sacan los alaurinos, que los alaurinos no son tontos. Hombre, yo pienso que los pueblos en general no son tontos. Hay unos que se dejan engañar más que otros. El alaurino, dice uno que va uno a cualquier parte del mundo, te encuentras un laurino. Son emprendedores, son gente lista, buscavidas. Entonces, ¿ellos van a tener un alcalde corrupto? No. Ellos saben perfectamente quién es Juan Martín. Entonces, la situación que está viviendo Juan es, bueno, pues es como yo diría, como una época en que un alcalde pues ha tenido que ser sacrificado, porque realmente esto es un sacrificio. A Juan Martín, de alguna forma, su carrera política se le ha cortado, porque Juan Martín, yo estoy convencido que si no hubiera pasado aquello, Juan Martín hoy por hoy hubiera sido hubiera tenido una altísima responsabilidad en Andalucía, porque es un buen alcalde. Y bueno, y yo te pregunto a ti, ¿los alaurinos estarán esperando? Yo estoy convencido que sí. Y Juan Martín va a volver. ¿Y el PP? Ahora, esa es la pregunta. El PP, mira, ¿sabes lo que te voy a decir? Me voy a mojar porque a mí me gusta mojarme. Más quisiera Pendón, porque no. Es que al decir Pendón, es que lo relaciono con Conejo, porque Conejo ha sido siempre una persona con una gran capacidad de lacallaje, ser un lacayo político de quien sea, del señor Pendón. Se puso y ahí empezó a trepar, pero en lugar de hacer la madriguera así recta o para abajo, él siempre ha hecho la madriguera para arriba. Y cuando nos hemos dado cuenta ha aparecido, ha asomado las orejas en todo lo alto. Y fíjate dónde está ahora mismo. Hombres de confianza antes de Pendón, ahora de Heredia, pero el caso es que él va y dentro de poco, pues todos estos que han sido a los que él ha servido como muñeco, como hombre de confianza, pues seguramente tendrán que servirle a él, porque ese sabe. ¿Y el PP? Que me van a regañar ya por el tiempo, Antonio. Ahora, si es que a mí no me puedes poner el límite. No, nos hemos pasado hace 10 minutos. Bueno, pues después si quiere que corten. Mira, el PP... ¿Querrá el PP que vuelva a más quisiera el señor Elías Bendodo, al que yo respeto, tener la talla política y personal de Juan Martín. Porque si ahora, por esta historia, perdón para la audiencia, se la coge con papel de fumar, diciendo que no, porque Juan Martín ya está tocado, es conveniente que no vaya por el partido, por el PP, porque es como dar mala imagen y tal y cual. Mira, no estoy de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, estoy convencido que si el PP, además me consta, o sea, esto no es una predicción que yo hago, me consta que si por H o por B el PP provincial se negara a que Juan Martín fuera en la lista, mira lo que te digo, estoy convencido de que el PP le pasaría como al PSOE.
el PP de Alaurín se vendría abajo, porque el equipo este que está haciendo un Alaurín de 10 se iría con Juan Martín. Eso lo veremos. Quiero, si ya vamos a terminar, Sí. quiero mandarle... Ya teníamos que haber terminado. Bueno, pues yo quiero mandarle un mensaje a Juan Martín, que seguramente nos verá, y decirle que... mandarle un abrazo. Juan, tú sabes que yo siempre he estado ahí en las duras y en las maduras. Y quiero aprovechar esta entrevista que bueno, que yo no me la merezco, Alejo. Pues yo cuando me dice, pero si yo estoy ya muy visto en Alaurín, a mí ya me han hecho entrevistas. Pasa es que bueno, tampoco digo que no, porque bueno, siempre tengo algo que decir, aunque sea un poco sacar el aguijón. No, y se le entiende todo. No, sí, eso sí, no tengo problema. Entonces, yo quiero como homenaje de ese poema que Celeste, tú sabes que te hizo cuando presentó el libro aquí en la biblioteca, el libro suyo del amor y sus misterios, te hizo un poema. Yo quiero terminar esta entrevista con este poema y que te lo dedico a ti y a Gregorio, que también está acompañándote en el exilio. Y yo, al igual que muchísimos alaurinos y alaurinas, estamos deseando de verte de nuevo con la vara de alcalde y aunque yo sé que Toñi Ledesma lo está haciendo maravillosamente de tal manera que casi no se nota tu ausencia, pero sí se nota. El título del poema se llama Corona de laurel para un alcalde. Esto simplemente le hablé yo a Celeste, digo, mira Celeste, ella conoce a Juan Martín porque ya de otras veces, ¿no? Y dice... le dije yo, sugiero, digo, ¿por qué no le haces un poema a Juan Martín que ha tenido estos problemas y tal y cual? Y diciéndole yo solamente eso, rápidamente Celeste dio a luz este poema. A Juan Martín Serón. En el bosque del mundo acecha el viento, desgarrando coronas de laurel. Tu pueblo te aclamó como al gran César después de una victoria, y le diste tu tiempo sin medida como una flor perenne, tarde y noche. Tus sueños de justicia se han hecho realidad, tejiendo sacrificios. Nada hay en tu vida, torrente cristalino, que ensucia el río del tiempo, pero la envidia es triste, de facciones grotescas y oscuros escalones sin apoyo. Los celos siempre tapan con sus mantones negros la gallardía del nardo. No aceptes el fracaso, nunca la soledad fue amante concubina. Huye de ella sin miedo por la estrecha vereda que bordan limoneros. Que no te embriague, Juan, el néctar de azahar, breve cual mariposa. Nunca mires atrás, que la estatua de sal será tu carcelera. Regresa a la mañana, que el sur aún tiene sed y hambre de guerreros que defiendan olivos tras de las nubes negras que lloran en secano. Qué eterno sacrificio es la justicia, y de ti la esperamos como palomas blancas volando de tus manos. Un beso, Juan. Antonio Fuentes, muchas gracias por haber venido. A ti, Alejo. Gracias. Hasta la próxima. Yo les espero a todos ustedes la semana que viene aquí en una nueva edición de Cerca, en este programa de entrevistas de Alaurín Televisión. Gracias y hasta la semana que viene.